Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre uno de los historiadores de la Mesoamérica más brillantes, más articulados, Alfredo López Austin, recientemente fallecido, está con nosotros el periodista Ramón Vera Herrera. Ramón es editor del suplemento de la jornada llamado Hojarasca, especializado en cuestiones étnicas, culturales, colabora también con la revista Grain y es un acompañante desde hace décadas del movimiento indígena. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Luis, muchas gracias a Telesur, muchas gracias a todos y todas, como se dice ahora, para que estemos aquí platicando, conversando. Estamos tristes con la muerte de un hombre sabio y de un hombre bueno, un hombre justo. Sí. ¿Quién fue Alfredo López Austin? ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo siento en principio una cercanía hacia él como persona, porque era un ser humano extraordinario, tanto con su familia, con su compañera de la vida, Marta, y con su hijo, Leonardo, que finalmente es muy, muy fuerte, ¿no? Y además, hacia toda la gente que lo conocimos, había una generosidad, digamos, para compartir sus planteamientos, pero al mismo tiempo para escuchar todo lo que uno tuviera que decirle. Entonces esa cercanía que él tuvo hacia Hojarasca, tal vez se inició a partir de una reseña que le hicimos en Hojarasca a uno de sus libros que yo considero más importantes, que se llama Los mitos del Tlacuache, que es como un resumen, sí, como una especie de sistematización muy puntual y muy compleja de lo que es lo que él le llama la tradición religiosa mesoamericana, ¿no? El pensamiento mesoamericano condensado, digamos, a partir de los mitos del Tlacuache, ¿no? A partir de eso él trabajó con nosotros, nos propuso una columna en donde fue concretando mes con mes una colaboración, mostrándonos mitos de todos lados del mundo y él tenía esa gran creatividad, casi acrobática, de poder pasar de un continente a otro, relacionando mitos de Japón con mitos mexicanos, con mitos de Indonesia, con mitos de Europa, ¿no? De Sudamérica, y que de pronto encontrara uno la hilazón, los vínculos, las costuras que había entre las diferentes tradiciones del mundo, y eso lo concretó en una columna que tenía mes con mes en Hojarasca, que se llamaba Mitologías, y cuando terminó, digamos, lo que él le pareció que era como pues ya algo redondo, pues lo convirtió en el libro que ha sido también muy importante, que se llama El conejo en la cara de la luna, ¿no? Y ese es un libro que todavía hoy sigue pues siendo algo que se disfruta mucho, pero que también te enriquece muchísimo, ¿no? ¿Cómo describirlo? ¿Como historiador, como antropólogo, como arqueólogo, como abogado, que fue la primera carrera que estudió? Sí, yo creo que él justamente es como podría haberlo sido Walter Benjamin. Yo hace rato te lo decía así, como que él era el Walter Benjamin de la historia de Mesoamérica, pero no, es que es López Austin. Justamente él como pensador tenía como toda una vastedad, vamos a decir, para abarcar todos esos temas que tú nombras muy bien, pero que podríamos describirlo mejor tal vez diciendo, bueno, es un historiador que para el cual la historia es esa ciencia histórica que abarca todas las actividades humanas por complejas o cotidianas o de la intimidad, ¿no? Entonces estamos hablando de un historiador que recorre todas las acciones, todos los eventos, todas las circunstancias y por supuesto mucho el cuerpo, mucho
ahora sí que la intimación con lo que es la cotidianidad de la vida en Mesoamérica, vamos a decirle así, pero sobre todo en el mundo náhuatl, ¿no? En el mundo cultural mexicano hay toda una serie de versiones, relatos sobre lo que fue Mesoamérica, sobre lo que es lo mexicano alrededor de ese pasado mesoamericano, a partir de la obra, por ejemplo, de Octavio Paz. Sí, no, bueno, yo creo que López Austin justamente rebasó, ahora sí que en la profundidad rebasó tanto Octavio Paz como otros pensadores del mundo mesoamericano, porque él se dedicó a reconstruir y a ubicar, ahora sí que a documentar y rescatar, recuperar muchísimos mitos de todo lo que era el mundo mesoamericano y los fue tejiendo, los fue relacionando hasta poder sistematizar esto que le llaman la tradición religiosa mesoamericana, que lo que él dice, y es muy importante, es que no es que hoy en día tengamos un sincretismo, como tantas veces se le dice, ¿no? Del pasado español y el pasado indígena, sino que finalmente lo que atestiguamos hoy es como una, vamos a llamarle una cosmovisión, esta tradición religiosa mesoamericana que ya se distanció de su pasado indígena y ya también se distanció de su pasado colonial, justamente a partir de esa historia de conflicto, de choque, de invasión y resistencia que hubo durante, bueno, o sea, que sigue, que se mantiene y que de algún modo es ahora donde podemos juzgar todo ese trayecto histórico que está ahí, pero que si nos ponemos a sistematizarlo, es muy interesante porque tiene que ver con esa idea que él va conjuntando de un mundo que en realidad son tres, vamos a decir, tres mundos, los cielos, el mundo de lo real aquí presente y el inframundo, que está atravesado por fuerzas que suben y bajan y que cada uno de esos ámbitos tiene 9 dobleces, dice él, 9 dobleces del cielo y 9 dobleces del inframundo, y que por ahí suben y bajan en sentido helicoidal, digamos, en trayectoria helicoidal, suben y bajan fuerzas que solo pueden subir y bajar, o sea, tener movimiento a partir del conflicto que hay entre los opuestos, ¿no? Es como una especie de dialéctica perenne, de lo frío, lo caliente, lo seco, lo húmedo, todas estas categorías, lo oscuro, lo luminoso, y que a fin de cuentas lo que esto acaba por ser, y eso es muy bonito, es que hay una presencia de todas estas fuerzas, que son fuerzas, cualidades, humores, deidades, que aparecen puntualmente en los días del año, ¿no? O sea, todo ese calendario, tanto maya como azteca, vamos a decirle así, como náhuatl, como mexica, finalmente son formas de sistematizar la llegada de todas estas cualidades, estas fuerzas, y entonces López Austin mismo lo dice, es como cuando se reparten, digamos, los cargos en las comunidades hoy en día para asumir como su presencia, y entonces llamémosle esa cualidad, ese matiz que tienen los días en el año, van siendo la aparición y el alejamiento de todas estas fuerzas que finalmente configuran una especie como de cuidados particulares que se van teniendo durante todos los días del año. Entonces, en realidad es un calendario de cuidados, un calendario de cosas que hay que tener presentes porque justamente vienen a visitarnos todas esas fuerzas. Eso traducido a lo político es como una manera de hablar de la comunidad desde toda su relación con la naturaleza, con su territorio, con el entorno, y cómo eso de algún modo está ahí presente para todo lo que hace la gente en su cotidianidad y en su visión política, ¿no?
Ramón, al menos desde la década de los 70 del siglo pasado, en México, en América Latina, hemos visto la emergencia de un nuevo movimiento indígena. Movimiento, por ejemplo, que se opone al concepto de que América fue conquistada por los españoles, que reivindica sus raíces. ¿Qué tipo de relación se dio entre Alfredo López Austin y este nuevo movimiento indígena? ¿Se influenciaron, se acompañaron? Yo creo que es que la influencia que, digamos, este movimiento tuvo en Alfredo, él que de algún modo estaba siempre presente en comunidades con gente que estaba estudiosos de todas las tradiciones y también en lo vivo, lo vigente, lo actual, bueno, es tan evidente como que él terminó siendo uno de los asesores o acompañantes de todo el proceso de los diálogos de San Andrés, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues tuvo los diálogos que conocemos como diálogos de San Andrés. En 1996. 1996, y de ahí él estuvo presente asesorando, pues acompañando todo este proceso de trabajo, de mostrar todo lo que ocurría en ese momento y cómo acompañar era algo no solo como una cosa académica, sino algo que tenía la vitalidad de la resistencia que él estaba viendo que venía de las comunidades, ¿no? Y la congruencia, perdón, que esto tenía con todo lo que él descubría históricamente, ¿no? ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras con el periodista, conocedor del mundo indígena, acompañante de sus luchas, Ramón Vera Herrera, editor de Hojarasca, de Grain, para conversar sobre ese gran sabio que fue Alfredo López Austin, que recientemente se nos adelantó. Ramón, usualmente se piensa en lo indígena desde el concepto de indigenismo, es decir, sobre una visión de lo indígena elaborada por no indígenas, que es una política de Estado que pone en el centro la asimilación, en el mejor de los casos la autonomía tutelada, que es también toda una teoría antropológica y que ha sido pues una política oficial no solamente en México, sino en otros muchos países de América Latina. ¿Qué relación encuentras tú entre Alfredo López Austin y ese mundo del indigenismo, tanto en la antropología como en las políticas públicas? Bueno, yo creo que él fue muy crítico y siempre se distanció de todo ese indigenismo, fuera oficial o bien intencionado de muchas ONGs y yo creo que él estaba muy cerca como de la visión que los propios indígenas iban teniendo de sí mismos y poco a poco lo que han ido concretando hasta llegar justamente al levantamiento zapatista y su posterior desarrollo en todo este movimiento autonomista en defensa del territorio, en defensa de sus propias reivindicaciones, de la soberanía alimentaria, de lo que es las semillas nativas, ¿no? La idea del maíz no solo como una cosa, sino como todo un tramado de relaciones que tiene que ver con justamente la defensa del territorio y la autonomía de los pueblos para ser cierta, ¿no? No podemos estar como en estas abstracciones así muy cosificantes, ¿no? Y él siempre se pensó, pues ahora sí que ni siquiera como un acompañante, como
como un sabio, ¿no? Yo creo que él era tan modesto, vamos a decir, que él estaba indagando, que él estaba pensando, estaba tratando de descubrir, estaba tratando de encontrar los vínculos, estaba tratando de sistematizar y al mismo tiempo toda una vocación de poder compartir sus conocimientos y sus saberes con todo el mundo. O sea, sus clases legendariamente son ahora sí que cursos o seminarios en donde se llenaban, o sea, de gente, estaban repletos de personas, ¿no? Y siempre tuvo a bien distanciarse incluso de todas estas ideas así como de la etnohistoria, ¿no? Yo me acuerdo así era muy de risa que él de pronto decía, pero ¿cómo etnohistoria? Dice, ¿no? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿a poco cuando hablamos de los griegos con todos sus ciento y tantos de pueblos que tenían en lo que era entonces Hélade, ¿no? Es decir, este mundo griego, dice, ¿a poco le dicen etnohistoria? Claro que no, le dicen historia. Entonces ahí vemos así que todo el tiempo esa imposición de un pensamiento occidental colonialista que él todo el tiempo resistió y siempre le estuvo tratando de dar la razón a los pueblos, ¿no? Él fue también un intelectual público en el sentido amplio de la palabra, un pensador que tomaba posición política, que la expresaba, que firmaba manifiestos, se opuso, por ejemplo, a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, que privatizaba la educación pública, a obras gubernamentales que afectaban a los pueblos indígenas, y las decía así expresamente. Bueno, yo de sus últimas cosas son esta carta, es muy increíble, es una carta que publicó hace, creo que, no sé si son 2 años o 1 año, pero que en el Facebook ha tenido tal repercusión que yo nunca había visto que algo que se compartiera en Facebook tuviera 182,000 o 200,000 compartidas, ¿no? Y es muy impresionante que él tuvo a bien ser muy, ahora sí que muy presente, ¿no? Recuerdo así muy fuertemente, bueno, toda esa carta que firmaron los académicos, los intelectuales, la gente que se dedica a la investigación con respecto a lo del Tren Maya y que él estaba, por supuesto, ahí, entre esa gente que luego fue, pues ahora sí que muy denostada por el propio presidente, ¿no? Y por otro lado, bueno, ese acto público que ocurrió ahí en la UNAM, en lo que es San Ildefonso, en donde estuvieron Gloria Muñoz y él y Graciela Iturbide y mucha más gente que no recuerdo ahora, pero que estuvieron presentes en una mesa en donde se hablaba justamente como de un posicionamiento de la sociedad civil ante todo lo que estaba ocurriendo y él siempre estuvo pues del lado de los pueblos, ¿no? En su formación, Ramón, ¿tú dirías que él, su visión teórica, sus herramientas conceptuales, nacen del mundo del materialismo histórico o de dónde vienen? Pues yo creo que sí, que me lo imagino muy claramente como que yo no lo sé, pues él no me lo dijo, pero yo creo que nacen del materialismo histórico, pero volcado de una manera muy narrativa, porque él le creía mucho como a la manera de narrar, la forma de articular sus palabras en relatos que fueran, pues ahora sí que muy encantadores. Aunque él hablaba mucho de que el mito no tenía que ser un juguete exótico, sí estaba consciente de su fuerza de institución social y a partir de eso estaba buscando cómo relatarlo de una manera lo más digna y lo más, vamos a decirle, con lo más significativa posible, ¿no? Entonces eso le importaba mucho a él, ¿no? Si alguna gente se quiere acercar a su obra y solo va a leer un libro,
¿Tú qué libro recomendarías? Yo sé que es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Yo, por desgracia, pondría 3 de entrada. No 1, sino 3. Pondría 3. 3. Pondría 3 porque el Conejo en la cara de la luna es una colección realmente muy deliciosa, pero a lo mejor leyéndola la gente acaba por entender lo que está ocurriendo y el mundo que está ahí. Pero Los mitos del Tlacuache es como el libro en el que como que se te articulan, ¿no? Hay una sistematización muy precisa de todo esto en ese libro. Y el otro que me parece que es muy importante porque es una parte de lo que es la historia y la misma antropología, la misma idea de lo que son las costumbres o las tradiciones de los pueblos, que está muy olvidada, es la parte del cuerpo. Entonces tiene un libro que se llama Cuerpo Humano y Ideología, que me parece que es muy fundamental para entender toda una manera tan diferente del cuerpo iatrogénico diseccionado del que Iván Illich se quejaba, ¿no? En aras de un cuerpo que reconoce toda su interioridad, toda su imaginación. Por eso imagínate los 365 días o los 360 días que tuvieran en el mundo mexica, que estaban las fuerzas dando vueltas, y como tal tu imaginación tenía que estar conectada o tiene que estar conectada con cada una de esos tiempos, digamos, ¿no? De esos espacios. Entonces es una interioridad muy vasta y al mismo tiempo una corporeidad que también es muy vasta y que reconoce todos sus flujos, que reconoce sus miasmas y que no les tiene miedo, sino que al contrario, caca, semen, sangre menstrual, lágrimas, baba, mocos, todo eso está ahí, orín, todo eso está ahí y está asumido desde la naturalidad de lo que es estar en un nosotros que siempre reconoce la necesidad de estar entremezclado con las demás personas. No eres solito, ¿no? Siempre hay implícita una construcción colectiva del saber que de algún modo empata con muchas visiones muy presentes de la filosofía y que está presente en esta tradición mesoamericana desde el mundo que él nos narra, ¿no? Algunas de sus obras son obras hechas a 4 manos, por ejemplo, con su hijo. Sí. O con el pintor Francisco Toledo. Sí, bueno, breve historia de la mierda, justamente, es un libro así escatológico, muy pues divertido, muy... Una obra de arte. Una obra de arte, ¿no? Y por otro lado tiene también elementos o búsquedas de tender puentes entre el mundo mesoamericano y todo lo que es el mundo andino, creo que Luis Millones es el otro investigador que junto con él crearon estos libros que hablan justamente de los dos mundos, ¿no? Para tender puentes de entendimiento, ver si hay alguna matriz y cultural en común. hay vínculos, hay puentes de entendimiento que además son conocidos a nivel comercial, son conocidos a nivel de intercambios. O sea, lo que es el mundo mesoamericano e incluso de Aridoamérica hasta lo que es Sudamérica y el Amazonas y todo, son muy fuertes. O sea, tenemos que insistir en algo que ya cuando llegaron los conquistadores, el maíz estaba diseminado por todo el continente, desde lo que hoy es Montreal hasta lo que es Tierra de Fuego, y que hace 6,000 años por lo menos había maíz en el Amazonas, ¿no? Entonces estamos hablando de un trasiego, de un intercambio, de unas relaciones tan fuertes que es evidente que todo tenía que tener también un tramado ideológico, un tramado, pues ahora sí que de cosmovisión, ¿no? La cuestión étnica, la cuestión colonial, están en el centro del debate político estos días. Desde España se levantan voces como las de la ultraderecha de Vox, reivindicando un proyecto hispanista. En México, el presidente López Obrador exige que se ofrezcan disculpas por la
conquista, dice. En Venezuela el presidente Maduro ha demandado la formación de una comisión de la verdad que documente lo verdaderamente sucedido durante el proceso de colonización. En Europa están hoy una delegación muy amplia de zapatistas relacionándose con las luchas de la Europa de abajo. En este contexto, ¿cuál sería la actualidad de la obra del pensamiento de López Austin? Bueno, lo más interesante es que de todo eso que nombraste, lo único que me parece así concreto y fuerte y interesante es justamente el encuentro de los zapatistas, de la delegación zapatista en Europa con las luchas de allá. Es algo que tiene una fuerza del encuentro mismo, y que está puesta no en otro lado del pedir perdón o el exigir perdón o todas estas cosas que, como decimos aquí en México, yo las encuentro como pura faramalla de cualquier lado de los que me nombraste, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es justamente esos encuentros que son reales, que vienen de abajo, que de alguna manera reflejan como la historia propia, el decurso histórico de los pueblos, que hoy por hoy reivindican, pues ahora sí que autonomía, es decir, un anticapitalismo muy concreto que está presente a partir de decir este sistema mundo que nos tiene o que nos quiere tener sujetos no puede ser ya, y tenemos que pues derribarlo de alguna manera y empezar a tejer o socavar desde las regiones y desde los rincones todo lo que está tendiendo como un ataque hacia los pueblos, ¿no? Entonces los pueblos pues, empiezan a organizar por abajo y empiezan a decidir o tratar de decidir su propio destino, ¿no? Ramón, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Nos podemos seguir con esta cruce de palabras. Eso. Muchas gracias, Luis, de nuevo, y muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos de nuevo aquí por Cruce de Palabras por Telesur la semana que entra.